Molt bona tarda. Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al primer Face to Face d'aquest 2022. En aquesta edició volem centrar-nos en la crisi ambiental, o com d'altres anomenen, crisi ecològica, un tema que ocupa l'agenda pública mundial des de fa més de 40 anys. Les diferents cimeres mundials sobre canvi climàtic celebrades no aconsegueixen posar en marxa un pla que pugui millorar el nostre entorn. La solució a aquesta crisi requereix acords vinculants a nivell global. La resolució és extraordinàriament complexa. Regne Unit, la Unió Europea i els Estats Units han fixat objectius a complir en la propera dècada. Tot i així, la posició de la Xina, la Índia o Rússia encara és dubtosa. Mentrestant, la nostra forma de vida continua modificant l'hàbitat natural, destruint boscos verges, desviant llits de rius, degradant recursos, consumint energia indisciplinadament. Els governs del món han d'estimular polítiques de desenvolupament sostenible, però només és una obligació dels poders governamentals? La resposta és no. És necessari actuar immediatament per evitar que la situació s'agreugi. L'escalfament global és una realitat. Urgeix l'acció de tots els agents cap a una mateixa direcció: governants, empreses, ciutadans. Tothom ha de dir prou. Des del Cornellà Creació Fòrum també volem dir prou. Tenir cura del medi ambient és valorar la vida. Pues como ya saben, la emergencia climática es el tema central de esta 12ª temporada del Cornellà Creació Fòrum y por ese motivo hoy les presentamos este Face to Face, este primer debate de esta nueva edición. El escenario del auditorio acoge hoy este Face to Face en la que dos divulgadores científicos darán sus opiniones y también intercambiarán posturas. Son Javier Cacho, científico, escritor y divulgador, y Manuel Toaria, periodista y divulgador científico. Del palmarés del señor Cacho destaca haber sido miembro de la primera expedición científica española en la Antártida, además de haber formado parte de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio. Por su parte, el señor Toaria es defensor de la ciencia y de la cultura científica a través de libros, de la prensa, radio, televisión y museos. De hecho, ha sido director del Museo Interactivo de la Ciencia Acción en Madrid y también fue presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica. Como pueden comprobar, nuestros invitados de hoy tienen una dilatada experiencia y por ese motivo también serán presentados por otro profesional que se dedica al medio ambiente. Se trata del teniente de alcalde y concejal de Políticas Medioambientales y Comunitarias en el Ayuntamiento de Cornellà, Claudio Carmona. Carmona es politólogo, licenciado por la Universidad de Barcelona en Ciencias Políticas y Administración, con estudios superiores en Gestión Deportiva y Gobierno Local. Como politólogo ha estudiado principalmente la influencia del capital social y asociativo en el rendimiento institucional y el desarrollo económico en nuestra sociedad. Ha trabajado en el sector privado y también en la administración pública, donde prácticamente se ha dedicado en su totalidad a diferentes cargos de asesoramiento y consultoría política centradas especialmente en el ámbito local, en el mundo local.
Entró a formar parte de nuestro ayuntamiento en el Gobierno Municipal de Cornellá en el año 2019, desempeñando, como les decía, la función de teniente de alcalde y concejal de políticas medioambientales y comunitarias, una responsabilidad que supone proyectar las políticas de sostenibilidad en el municipio, especialmente aquellas que tienen que ver con la eficiencia energética, con el fomento del reciclaje y el fomento de la movilidad sostenible. El señor Carmona presentará a nuestros invitados de hoy, como siempre, con el café, así que nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Pues empiezo por Javier. Javier Cacho ha sido investigador de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio y miembro de la primera expedición científica española en la Antártida, donde volvió 7 veces más, 3 como jefe de la base antártica española. Ha sido, entre otras responsabilidades, muchas, y tardaríamos demasiado tiempo en describirlas todas, pero ha sido colaborador de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y secretario del Comité Nacional de Investigación Antártica. En los últimos años ha escrito varios ensayos sobre exploración polar y ha sido profesor honorario de la Sociedad de Estudios Internacionales. Ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Aeronáutico por el Ministerio de Defensa de España. Y es pues, el único español vivo que, por decisión de la máxima autoridad internacional de investigación de la Antártida, tiene una isla con su nombre en la Antártida, la Cacho Island, que yo creo que es una cosa que todos queremos preguntar, ¿qué se siente cuando tienes una isla con tu nombre? Podéis aprovechar en el turno de palabras. Y además, pues bueno, también nos puede explicar si después de tantas y tantas expediciones ya lleva un poco mejor esos problemas que tenía de mareos con las embarcaciones. Dice que no, que sigue teniendo esos problemas a día de hoy, pues también nos podrá explicar. Y Manuel Toaria, pues periodista y divulgador científico, defensor de la ciencia y la cultura científica. Su trabajo se ha centrado siempre en la divulgación científica a través de libros, prensa escrita, radio, televisión y museos de ciencia, sobre todo este elemento muy importante en su trayectoria, los museos de ciencia. Dirigió el Museo Interactivo de la Ciencia Acción en Madrid, reconstruido y ampliado como Museo de la Ciencia de la Fundación La Caixa, del que estuvo al frente hasta 1999. Ese mismo año le encargaron el proyecto del futuro Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y en 2001 fue nombrado director científico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta 2015, cuando aceptó ser el asesor científico del Oceanographic de Valencia. Entre 2003 y 2010 presidió la Asociación Española de Comunicación Científica. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones, como el Premio de Periodismo Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Premio al Fomento del Ahorro Energético del Ministerio de Industria. Cabe indicar, yo creo que todos o muchos de los que estáis aquí lo reconoceréis por ser el hombre del tiempo de Televisión Española, figura conocida en ese sentido, pero además hizo muchas más cosas, como por ejemplo ser impulsor de la revista Muy Interesante y director de la revista Conocer, fue redactor científico en El País, colaborador en la cadena SER y, como decía, pues muy conocido en la década de los 70 y 80 por ser el hombre del tiempo de Televisión Española. Manuel, en un fantástico auditorio como este, podría estar por 2 motivos. Aparte de por su gran labor como divulgador científico, también podrías estar aquí encima de este escenario como gran músico, pianista en concreto, pero hoy no te vamos a pedir que toques el piano, sino que charléis con nosotros de este contexto de crisis climática y nos pongáis un poco de luz en todo esto. Así que adelante, todo vuestro y muchas gracias. No he dicho nuestra edad. A ver, saca la chuleta. ¿Me permites que haga una reflexión? Hazla. Permítote. Han estado viendo las frases que aparecían aquí mientras comíamos. Pues hay una frase que se atribuye a mí que dice así: a lo largo de la historia, los humanos hemos demostrado una gran capacidad de adaptación. Bueno, me acabo de dar cuenta que no soy humano, porque yo no me adapto a hablar en público. Estoy tan aterrorizado como la primera vez. Me tocaba a mí, no, perdóname, empiezas tú. Empezamos bien. Hablar de estos temas es evidentemente prolijo. Sí, podríamos darnos horas, seríamos capaces, ¿verdad? Pero tenemos un tiempo comprimido y lo hemos dividido en pequeñas secciones
que intentaremos cumplir a rajatabla, hablando alternativamente uno u otro, un tiempo más o menos largo, y si alguno de nosotros dos se pasa en su sección del tiempo que hemos establecido nosotros, el otro le llamará la atención. No os asustéis, somos viejos amigos. Bueno, la primera parte, que yo creo que es muy fundamental, es la que tiene que ver con los problemas de catastrofismo. Es que está aquí ya la catástrofe, nos invade, estamos en una situación de emergencia, de alarma. No. La alarma induce inacción, susto. Los avestruces meten la cabeza debajo de la arena para no verlo. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es la alerta. Además, es un término muchísimo más científico. Alerta significa estar atento, medir, observar. Lo que sabes, ponerlo constantemente en cuestión. Eso es el método científico. Y somos firmes defensores de él. Los dos somos físicos. Nuestra formación previa era claramente científica. Y todavía nos aferramos a que esa es la única forma de conocer racionalmente los problemas que nos acuden. Por tanto, sí hay problemas, claro que los hay. Sí es verdad que vivimos muy bien y que nadie lo niegue. Y sí es verdad que eso, ahora lo sabemos, ha tenido un coste sobre nuestro entorno, lo que llamamos ahora el medio ambiente, el entorno, lo que nos rodea, de lo que vivimos. El campo, el mar, las aguas, el aire. Y esas repercusiones empiezan a preocuparnos mucho. Sí es verdad, no es una catástrofe y tenemos medios, deberíamos de tenerlos y deberíamos de ser capaces de ponerlos en obra para poder luchar contra ello, corregir lo que se pueda y actuar, me parece que lo ha hecho muy bien el concejal, actuar localmente sin perder de vista nunca la perspectiva global. Javier, te toca. Qué discreto. Minuto y medio. Sí, exactamente. Pues sí, las cosas están mal, pero pueden estar peor. Pero pueden estar peor. Hemos creado a lo largo de 100 o 200 años, podemos remontar al comienzo de la Revolución Industrial, hemos creado un consumo exacerbado de todo. Vivimos muy bien, como decía Manuel, gracias a eso. Pero si ahora estamos mal, podemos estar mucho peor, porque la población aumenta. Y hemos creado un modelo de vida para todos ellos. Un modelo de vida que se lo promocionamos continuamente. Las series, ahora con la globalización, las series llegan por las televisiones de satélites, llegan a todos los rincones del mundo. Y todos ven la serie de televisión y lo bien que vivimos en el mundo occidental. Y por lo tanto hemos creado ese modelo que ellos quieren ser como nosotros, vivir como nosotros. Nosotros empezamos a preocuparnos por el medio ambiente porque sabemos que las cosas van mal, pero ellos lo que quieren es vivir bien y después ya Dios dirá. Luego las cosas pueden estar peor y tenemos que hacer algo a la mayor brevedad posible, sin prisas, pero sin pausas. Tenemos que tomar decisiones ya acerca de muchos temas. Sí, solo por acotar algo. Además de eso, tenemos que aprender mucho todavía. Todos, porque a todos nos compete hacer algo. Y sobre todo los que más saben, que aunque saben mucho, no lo saben todo. Que nadie piense que la ciencia está terminada en cualquier rama que se considere. La ciencia es un camino constantemente recorrido y sin fin. No es un camino que lleva a un fin y ya, se acabó, ya lo sabemos, ¿no? Y eso es, por desgracia, algo que echamos mucho de menos. Y uno de nosotros, él, se ha ocupado de trabajar en ese camino de la ciencia activa, de conocer los problemas de cerca, de vigilarlos de cerca hasta donde puede un solo humano o un grupo de humanos conocer problemas de tan amplia magnitud. Bueno, pasamos al segundo problema que hemos puesto en nuestro cataloguito, que es el problema del ozono, del que curiosamente ya no se habla. Y tenéis ante vosotros al mayor experto, lo digo con sinceridad, al margen de que nos llevemos bien, al mayor experto español, quizá europeo, de ozono que podríamos escuchar. Y el ozono fue un problema gravísimo en cierta época, ¿os acordáis? Fue una amenaza terrible, todos ciegos por culpa de los ultravioleta, todos enfermos, el mundo se acababa. Y ahora de repente todo el mundo se ha olvidado del ozono. Sí, hubo una serie de acuerdos, se prohibieron los famosos CFCs, vale, sí. Pero, ¿qué sabemos del ozono? ¿Qué supimos entonces? Los pioneros
y los que vinieron después, que siguen hoy hablando del ozono, de eso yo puedo hablar poco, más como una especie de historiador contemporáneo de los temas de ciencia, pero teniendo al experto aquí, yo creo que él debe ahora de contarnos algo respecto a este problema, que no nos olvidemos de que es un problema global, aunque afecta básicamente a la Antártida, puede afectar, y lo hace de hecho momentáneamente al resto del mundo, y que es un problema que tiene encierra en sí una amenaza no tan despreciable como ahora parece que todo el mundo piensa que ya está resuelto o algo así, ¿no? Sí, es un problema, si me permite utilizar el término, divertido. Divertido ¿Qué porque... científico eres, hijo? Sí, muy serio, ¿verdad? Porque el problema de la detección del agujero de ozono y de cómo se desarrolló hasta llegar a la producción de los CFCs es como una película. ¿Qué diferencia las películas de la vida real? Porque las películas se desarrollan en una hora y media y son muy largas en 2 horas. Y ya está, y ahí no lo presentan todo. Y el problema del descubrimiento del agujero de ozono y llegar a los acuerdos internacionales fue como una película, no de 2 horas, pero sí de 2 o 3 años. Algo increíble que no ha sucedido nunca y que me temo que no volverá a suceder. Comenzó con un japonés que le enviaron a la Antártida, a una base antártica, a pasarse un año de su vida tomando medidas de ozono, con un equipo. Entonces, este tipo, que se llevaban tomando medidas desde 60 años antes, eso fue en 1983, 82, se llevaban tomando medidas desde el 56 se llevaban tomando medidas. ¿Qué notó? Notó lo que no había notado nadie, que es, hombre, que cuando llegaba el mes de septiembre los valores eran más bajos que los septiembres anteriores. Septiembre y octubre pasaba eso y luego volvía a recuperar los valores normales. Y aquello vio los años anteriores que no los había visto nadie, incluso lo que habían tomado las medidas, y dijo, aquí está pasando algo. Y en el siguiente Congreso Internacional de Ozono se presentó como un iluminado diciendo, se pierde el ozono en la Antártida. Entre eso, que era japonés, con perdón, y que hablaba mal inglés, no le hacíamos caso a nadie. Y los que nos hacíamos caso nos mirábamos y decíamos, un año de estancia en la Antártida da para esto. Bueno, después ya he tenido que pasar un año, pero bueno, también me quedé tocado, claro. Bueno, pasó eso. Y unos meses después, los británicos, que son más serios con su flema, le estaban midiendo lo mismo y no se atrevieron a decirlo. Entonces ya lo publicaron por primera vez. Y un año después, esto fue unos meses después, y un año después, la NASA contó lo que estaba pasando con sus satélites. Había ya un satélite que estaba orbitando la Tierra tomando medidas de ozono sobre la Antártida y sobre todo el planeta. Y estos decían que no tenían valores. Y cuando revisaron todos los datos, vieron que les daba error de medida. En el programa de cálculo habían puesto un if. If, si el valor es más bajo que tal, ese valor está mal. Si el valor es más alto que tal, el valor está mal. Bueno, ahí está bien. Es como una encuesta de altura. Si de repente te dicen que en Cornellá la gente mide 35 centímetros, dice, pues este ha medido una baldosa. No ha medido y si mide 5,5 metros, pues esta persona ha medido una farola. O sea, que es lógico poner ese if, pero quitaron el if y apareció una destrucción de ozono que no era en la base de los japoneses, no era en la base de los ingleses, era en toda la Antártida, en unas zonas donde desaparecía por completo el ozono. Bueno, pues todo eso ocurrió a velocidad de vértigo, eso fue en el mes de junio. En el mes de octubre se organizó una inmensa expedición de investigación a la Antártida para tratar de explicar qué era eso. Estábamos hablando de octubre del 86. Y ya en el 87, en noviembre del 87, ya se llegó a la causa, se encontró la causa, que era el cloro contenido en los CFCs, no sé si os acordáis, en los sprays, en los equipos de aire acondicionado, en las espumas de los sillones, y se encontró que la causa era eso. Estos productos que se liberan a la atmósfera y tristemente tienen una vida media de 100 años. Y se tomó la decisión, desde que el japonés lo detectó y nos lo contó propiamente en el 83, hasta el 87, que se tomaron las medidas de los gobiernos y de las industrias para prohibirlo, habían pasado 4 años. ¿Os podéis imaginar que eso ocurriría ahora con los problemas medioambientales que tenemos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué ocurrió? Ya lo contaremos luego, que no tengo tiempo ahora. Si da tiempo.
Otro problema fundamental del que tanto se habla, casi el único, es sorprendente esto, porque es que anda que no hay problemas, y parece que lo único que hay ahora importante es el cambio climático. Esto le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, nos hemos reservado más o menos la mitad del tiempo cada uno. Cambio y climático. Cambio, sabéis lo que es. Una cosa que estaba aquí, ahora está allí, ha cambiado de sitio. Un cambio, una transformación. Climático, no tenéis ni idea de lo que es. Lo siento. Todo el mundo lo confunde con meteorológico. Bueno, a ver, la meteorología y el clima es lo mismo. De hecho, en México, cuando van a dar el tiempo del día, no dicen, ya vamos a ver ahora al hombre del tiempo. No, hablan, el clima de hoy ha sido lluvioso en el DF. ¿Cómo que el clima de hoy? Mirad, el tiempo, y insisto mucho en esto porque es crucial que lo entendáis bien, porque si no, no entendemos nada de lo que vamos a hacer, ni los políticos ni los ciudadanos de a pie. El tiempo es una medida física del estado de la atmósfera en un momento determinado y en un sitio concreto. Medimos la temperatura, la humedad, lo que sea, la nubosidad, el viento, tal. Eso es tiempo, se mide, es físico. El clima no se mide, se calcula. Es etéreo, es teórico, es virtual, no existe. Lo calculo, lo estimo. Si no tengo datos numéricos, puedo estimarlo en función del paisaje, de los seres vivos que hay, en función de muchos otros datos indirectos. Por eso la climatología es una ciencia geográfica y la meteorología es una ciencia física. Y los que ejercemos unas y otras no somos de la misma formación inicial, aunque luego acabamos confluyendo porque sí, hablamos de las nubes, del sol, de la temperatura, del viento, de lo que haga falta, de la presión atmosférica. Pero ojo, la metodología y la finalidad no tienen nada que ver. Como el clima es una especie de promedio a muy largo plazo del tiempo, sería como, si supierais un poco de matemáticas lo entenderíais bien, es una imagen muy de los que hablamos matematiqués, sería como la integral de una serie de elementos diferenciales muy diferentes entre sí. Ya está. Claro, dicho así, cuando hablamos de cambio climático, ¿de qué hablamos? De los cambios de clima. Pero el clima, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo recordamos? ¿Os acordáis de cómo era el clima cuando erais pequeños? Sí, una vez nevó mucho en el mes de abril, en mi pueblo. Una vez. ¿Y cuántas veces nevó durante tu infancia, juventud y primera edad madura? No sé, un par de ellas. Vale, entonces, ¿cuánto dirías tú que nieva por año en tu pueblo? Pues 2 dividido entre 40 años, pues una vez cada 20 años. Dice, vale, ya has hecho climatología. Lo otro era meteorología. Los promedios a largo plazo son la climatología. Ojo, si tienes el dato de cuántas veces nevó en tu pueblo en los últimos 100 años. Y si no los tienes, bueno, pues lo mides en función de las plantas, del paisaje, de que el río corría o no corre, de que... pero es que la mano del hombre interviene mucho en esos temas. En 100 años o en 50 años, un río que corría ya no corre. ¿Por qué? Porque has captado agua más arriba, con una presa, para llevarle el agua a otro sitio. O porque una planta determinada desaparece, porque allí has echado unos pesticidas para cargarte un insecto que le hace daño a no sé qué flores que tiene un señor en su jardín. O cualquier otra cosa. Con lo cual, ojo, que los cambios sobre el entorno natural que pudieran servir para medir indirectamente el clima, que sería una medida estimativa, nunca numérica, también varía mucho. Varía mucho porque el hombre interfiere. ¿Y cuántos hombres interfieren? Depende de cuántos haya. ¿Y cuántos hay? ¿Sabéis cuántos humanos hay ahora en el mundo, en toda la Tierra? 8.000 millones. ¿En toda la Tierra, en todo el planeta? Dice, no. En apenas el 15% de la superficie del planeta. El agua ocupa el 71%, los mares. Nos queda 29. De esos 29 quita los desiertos, deshabitados, quita las grandes montañas y te queda habitable apenas el 15% de la superficie terrestre. Y eso es lo que llamamos el mundo, nosotros, porque somos terrestres. De hecho, hemos llamado al planeta Tierra. ¿Os dais cuenta de lo absurdo que es eso? Es un planeta agua. Pero claro, yo no soy un pez, yo soy un mono listo. Y vosotros, cuidado, no ríes tanto. Y los monos listos hemos nacido en tierra firme, aunque sea una pequeña cantidad de la superficie del planeta Tierra.
¿Por qué es importante esto? Porque los datos que tenemos, por ejemplo, sobre meteorología, desde que tenemos instrumentos y redes de observación y demás, apenas tienen un siglo, y solo sobre los continentes. No hay ninguno sobre el mar, desde que tenemos satélites, pero apenas 40 años. Satélites que ya observan toda la Tierra, mares y tierras confundidos, pero no observan punto a punto, como los observatorios que hay en el Putxet, o en el aeropuerto del Prat, o en Valencia, en Viveros, o donde sea. No, lo observan globalmente y por espesores de la atmósfera, los satélites, con lo cual tampoco es comparable. Pero bueno, es lo que hay. La ciencia avanza poquito a poco. Y sobre eso establecemos los cambios climáticos. Y con las limitaciones que todo esto que digo supone, hasta donde sabemos, que eso es una cosa que en ciencia hay que decir siempre, hasta donde sabemos, parece que hay un calentamiento en el último siglo del orden de un grado y pico en promedio, para toda la Tierra, que no quiere decir que en todas partes sea igual. En algunos sitios se habrá calentado más y en otros mucho menos. Y en algunos incluso se habrá enfriado. Y eso pasa para cualquier otra variable relacionada con los cambios climáticos, desde el nivel del mar hasta las cuestiones de todo tipo. Luego, no quiere decir que no sea verdad, quiere decir que hasta donde sabemos hay un elemento de preocupación, sí. Pero ojo, lo que sabemos no es ni muy bueno ni mucho. Y la primera cosa que hay que hacer es intensificar la investigación, el conocimiento, sin lo cual es muy difícil tomar medidas. Javi, te toca. Sí, es muy difícil tomar medidas, pero tenemos que tomarlas. Claro. Tenemos que tomarlas porque lo que sí está claro es que este desaforado consumo de fuentes de energía no renovables y que son muy contaminantes está aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera del planeta, que es un gas que produce efecto invernadero que parece ser que es evidente que es el responsable de este aumento de temperatura a nivel planetario. Y por lo tanto puede ser la fuente de toda una serie de males, de cambios climáticos, de ciclones que tienen lugar con más frecuencia, de cambios de altas presiones, de bajas presiones, que no pueden hacer llegar lluvias o sequías en unos terrenos y otros. Y tenemos que tomar medidas. Y es complicado tomar medidas, porque ahora mismo estamos en un proceso que, como decías antes, yo creo que alarma más que nos hace pensar sosegadamente en las soluciones. Vamos a ver, yo soy científico, tú también, y espero que no haya ningún colega para que no nos critiquen demasiado. Pero ¿qué está pasando con algunos problemas? Cuando algo es un problema, todo el mundo se fija en él. Entonces todos los científicos con el tema del cambio climático se han fijado en buscar datos, en buscar qué está ocurriendo en determinados puntos del planeta. Y entonces un grupo de científicos estudia en un punto pequeñito del planeta lo que está pasando e inmediatamente lo quiere comunicar a la comunidad científica, que está muy bien, que es su lugar. Pero de repente el jefe de prensa del instituto donde trabaja o del centro de investigación donde trabaja dice, ¿cómo qué has descubierto? Que se ha caído una plataforma de hielo en la Antártida, en la zona noroeste y tal. ¡Ah! ¡Tremendo! Perfecto, ya está. El instituto, no sé qué, no sé cuántas, ha detectado que se ha perdido en la Antártida la mitad de la capa de hielo. Y eso es lo que nos llega. Y eso nos produce un auténtico terror. Y si eso lo multiplicamos con que también los periodistas ven que eso es negocio, que hablar de cambio climático se lee, y entonces, una plataforma, se ha perdido toda la plataforma de hielo en la Antártida. Si siguen así las cosas, se perderá el hielo de la Antártida. Bueno, en el caso de Groenlandia es paradigmático. Todo el mundo habla de que se va a perder el casquete de hielo de Groenlandia. ¿Y se perderá? Puede ser, porque es una reliquia, es un resto de la edad de hielo. O sea, que aunque no provocásemos nosotros el calentamiento, se perdería. Pero es que se va a perder, y todo el mundo parece que se va a perder, y por tanto el mar va a subir 6 metros del nivel del mar. Va a subir 6 metros. Lo de Madrid no nos preocupamos mucho porque suban más 6 metros. Eso hay que reconocer. Va a perder 6 metros. Pero bueno, lo que no nos cuentan a veces es que las estimaciones es a 100 o 200 años. Se va a perder el casquete de hielo de Groenlandia. Bueno, y está mal que se pierda el casquete de hielo. Yo no quiero. Si no hacemos nada. Pero si no hacemos nada, pero podemos intentar. Tenemos tiempo. No sé si el término. No debemos alarmarnos, debemos tomar conciencia de lo que está pasando para poder actuar fríamente. Porque si no, no tomaremos ninguna acción.
Yo tengo una encuesta que la tenía que haber dicho al final. ¿Tengo tiempo? Poco. Pues la digo al final. Termina. Pues la encuesta que tengo es una encuesta que se acaban de realizar en 10.000 jóvenes entre 16 y 25 años de 10 países distintos sobre el tema del cambio climático. Entonces los resultados de la encuesta son tremendos. Fíjense, bueno, no, me la sé. Las tres cuartas partes de los encuestados dicen que la situación es aterradora. Las tres cuartas partes de los jóvenes. Y la mitad de ellos, para ser exactos, el 55%, dicen que la humanidad está perdida. Bueno, yo no puedo pensar así. Porque si pienso así, ¿qué hago? A la bebida. Al agua no. Bueno, ya no he bebido nada para estar sobrio ahora, pues tenía que haberme puesto ciego. Claro, porque estos son 4 días, la humanidad está perdida. Por estar perdida, vivamos y muramos, que mañana moriremos. Ya está. Vamos a hablar. Y yo creo que eso no creo que esa no es nuestra misión. Vamos a hablar de la madre del cordero. Sí, señor. Porque esa sí que es la madre del cordero. Y de esa se habla poco. Los físicos tenemos un término que usamos mucho y no sabemos definir. El término es muy sencillo de entender, seguro que os sonará. Energía. ¿Sabéis lo que es la energía? No, que nadie me diga que sí. Vamos, diga, será una gran sorpresa si alguien define la energía. No sabemos lo que es la energía. Sabemos usarla, es decir, transformarla. Sabemos ponerle adjetivos. Energía como tal, en física, es un simbolito. Una W en inglés por work, una E en español por energía, a veces T de trabajo, todo eso es energía, en las fórmulas de los físicos. Pero la energía no sabemos definirla, sí sabemos para qué sirve, para qué la usamos. Sabemos de qué fuentes podemos obtener fácilmente transformación de energía de una en otro tipo a nuestro beneficio. Por ejemplo, para calentarnos, cogemos madera o carbón, lo quemamos con una cerillita y obtenemos calor. La energía química contenida dentro de los productos, las moléculas que hay en el carbón o en la madera, se convierte inmediatamente en energía calorífica y otras cosas. Esas otras cosas, como no nos importan, las llamamos residuos, porque yo quiero calor para mover una máquina de vapor, por ejemplo, o para calentarme los pies. Y al final nos damos cuenta de que todos los problemas que tiene ahora mismo el mundo, todos obedecen a 2 grandes causas, 2 madres del cordero. Es bipolar el asunto. Uno, la energía. Otro, la alimentación. ¿De los seres vivos? No. Los seres vivos que les den. De los humanos, que es lo que nos importa. Los humanos comemos de todo. Somos omnívoros. Somos los tiburones de tierra firme. Los tiburones, sabéis que son la punta de la cadena trófica, comen todo lo que hay por debajo. De todo. Y los humanos igual. Hay algunos que son vegetarianos, pero se equivocan, porque los monos somos omnívoros. Y ya está, ese es el problema. ¿Y por qué? Pues porque las fuentes de energía que usamos desde siempre, lo ha dicho Javier hace un momento, no es que no sean renovables, es que son fósiles. Estaban bajo tierra desde hace millones y millones de años. El carbón, 300 y pico millones de años. El petróleo de 90 a 100. El gas natural un poco menos. Y de repente, de esos millones de años, que no sé ni lo que es, porque yo tengo 78 y me parecen muchísimos, bueno, pues de esos millones de años estamos devolviendo a la atmósfera ese carbono del carbón que está bajo tierra y ese carbono y ese hidrógeno de los hidrocarburos que estaban bajo tierra o en el mar, bajo el mar, y que ahora devolvemos a la atmósfera. ¿Bajo la forma de qué? De carbono y de hidrógeno oxidados, productos de una combustión, que es una oxidación violenta. ¿Y qué carbono y qué oxígeno y qué hidrógeno oxidado conocéis? El CO2 y el vapor de agua. ¡Hombre! Los 2 gases de efecto invernadero más principales. El primero el vapor de agua, el segundo el CO2. Del vapor de agua hablamos poco. ¿Por qué? Porque no sabemos medirlo, porque es muy variable y porque además es agua evaporada de los mares, que se convierte en vapor, gas, invisible, aquí hay mucho, que cuando se hace visible se convierte en agua líquida, las nubes, eso es agua líquida, gotitas pequeñas, pero están ahí. O la niebla, es agua líquida, pero el vapor de agua no lo ves y es un potentísimo gas de efecto invernadero, 4 veces más potente que el CO2. Y son los 2 principales gases de efecto invernadero y son los gases de la vida. El agua da la vida en la Tierra
es el transportador de vida, todavía lo es hoy, seguimos bebiendo agua, porque tenemos sed, porque eso es malo para nosotros si mantenemos mucho la sed. Y por otra parte el CO2, como sabéis muy bien, fue el precursor de los seres vivos gracias al carbono, que hoy es el átomo sustancial de la química orgánica, que es la química del carbono, es el átomo de la vida que procede del CO2 del aire gracias a la fotosíntesis. Primero las algas verde azuladas, a unas arqueas, después de las bacterias con clorofila y después de las plantas verdes. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que si aumenta mucho, aumenta el efecto invernadero. Si aumenta el efecto invernadero, entonces tenemos cambios de clima globales que no son iguales en todas partes, que serán desiguales, pero que cambiarán mucho la forma en que, de alguna manera, nos hemos acostumbrado a vivir desde hace medio siglo. Porque, claro, también es verdad que estamos peor o mejor que antes, depende, que antes. Más que la Edad Media, mucho mejor. Sin duda, con cambio climático, con lo que queráis. Pero respecto al clima, ¿cuál es el clima ideal? ¿El que había en los años 50? ¿El de los años 80? ¿El de 1900? ¿El de ahora? Pues depende. Lo que no queremos es que cambie catastróficamente. No, de golpe no será. Pero que no cambie y que no nos haga más daño. ¿A quién? A nosotros, los humanos, a nuestra industria, a nuestra economía. Vale, que no va a nevar en las montañas y se acaba la industria del esquí. ¡Qué tragedia! Bueno, claro, para la industria del esquí sí, y para los esquiadores. Pero tragedia relativa. Os dais cuenta que al final tiene una visión muy antropocéntrica, toda esta historia, ¿no? Me paro, pero es muy importante entender bien que todos los problemas nacen básicamente de nuestra necesidad creciente de energía. En la época en que nació mi abuela, a finales del siglo XIX, había menos de 1.000 millones de humanos, ahora somos 8.000 millones. Y nuestros requerimientos de energía y de alimento y de agua son muchísimo más altos per cápita de lo que eran a finales del siglo XIX. Ya tenéis el problema planteado. La solución hay que buscarla en ese problema así planteado. Sí, en 1900 aproximadamente el consumo de energía del planeta eran 0,7 teravatios, ahora mismo está en 15 teravatios, eso es 20 veces más. En un siglo hemos aumentado nuestras necesidades energéticas por 20. Que es evidentemente... Per cápita, multiplicar por el número de cápitas. La población la hemos aumentado por 5, pero el consumo de energía lo hemos aumentado en esas cantidades. Y claro, el problema es que tomamos una fuente de energía que era evidentemente la más sencilla, porque quemar carbón, hemos quemado leña toda la vida y carbón también, y después hemos pasado al petróleo, era algo como lo más sencillo, lo que teníamos ahí más inmediato. Y no nos dimos cuenta de que había una cosa llamada energía solar. Estamos recibiendo procedente del sol, me parece recordar, 38.000 teravatios. Estamos consumiendo ahora 15. Y del sol recibimos 38.000, unas cantidades inconmensurables. Bien, es verdad que no vamos a llenar de paneles todo el océano, pero estamos recibiendo unas cantidades inconmensurables. La energía geotérmica también está ahí, y unas cantidades no son tan grandes, y la energía eólica me parece que son 200 y pico teravatios. O sea, las posibilidades de conseguir de energía, o sea, tenemos posibilidades de conseguir energía, aparte de que tenemos posibilidades de reducir nuestro consumo de energía, que eso es otra cosa, de aumentar los rendimientos para que con la misma energía podamos seguir produciendo el mismo número de productos. Y hablábamos también, y no quiero extenderme porque nos liamos, la otra cosa, hablabas del tema de la alimentación. Claro, el ser humano lo que quiere es alimentarse a sí mismo, claro, faltaría más. Fíjense, algún dato. Ahora mismo hay, creo, 80.000 jirafas en todo el planeta. Hay 1.500 millones de cabezas de ganado vacuno. 1.500 millones. Los lobos, que tanto miedo tiene la gente, bueno, los de Madrid no tenemos lobos en Madrid, por lo menos. Pero en la Sierra de la Estrella dicen que hay todavía. Sí, sí. Bueno, en total, en todo el planeta, hay 200.000 lobos. Tenemos 400 millones de perros domésticos, perros de compañía, 400 millones de perros y de gatos, digo yo que habrá otros tantos. Claro, estamos movilizando todos a favor nuestro. ¿Por qué tenemos 1.500 millones de cabezas de ganado? Porque nos gusta comer carne.
posiblemente más de la que, sin lugar a dudas, eso dicen los médicos, muchas más de las que necesitamos comer en las porciones que tenemos. ¿Y de dónde sacamos las carnes? De esos 1.500 millones. ¿Y de dónde sacamos esos 1.500 millones de cabezas de ganado vacuno? Pues deforestamos grandes cantidades de terreno, deforestamos aproximadamente hace 30 o 50 años, llevamos deforestando del orden de 120.000 kilómetros cuadrados por año. 120.000 kilómetros cuadrados por año, para que se hagan una idea. España tiene 500.000 de kilómetros cuadrados, que es un número muy fácil de recordar. Luego, en 4 años, hemos deforestado toda España. Cada 4 años deforestamos un equivalente a toda España. Y no solamente eso, sino que destruimos todo el ecosistema que hay en esa superficie. Absolutamente todo. Lo alteramos totalmente para que estén las vacas y ya está, y nada más. Y entonces impedimos la labor normal de captación de CO2 de las plantas. Las plantas, el mundo vegetal, capta CO2 de la atmósfera, lo que estamos emitiendo de más. Pues esa cantidad, cuando deforestamos 120.000 kilómetros cuadrados por año, estamos impidiendo que se capture CO2 por el equivalente a las emisiones de 600 millones de automóviles. O sea, no solamente 600 millones de automóviles, para que se den una idea, en Europa hay 300 millones de automóviles y en Norteamérica hay otros 300 millones de automóviles. Todos los automóviles que hay en Europa y en Norteamérica, nosotros emiten CO2. Pero aparte de eso, hemos interrumpido un sumidero de ese CO2, o sea que estamos duplicando, emitimos e impedimos que lo retengan en forma de plantas. Luego, evidentemente, pues vamos por mal camino. Déjame terminar, medio minuto. ¿Hay soluciones? Sí, ninguna definitiva, pero las hay, y parciales. Tampoco vamos a tener un catálogo de problemas, porque hay muchos problemas, pero que sepáis que para todo esto hay soluciones, siempre parciales. Vale, por algo hay que empezar, y algunas ya se aplican, ya las están aplicando empresas y tal, sobre todo en Europa, que estamos a la cabeza del mundo en cuanto a aplicabilidad de normas de tipo ambiental. Pero, por ejemplo, la solución más tonta, la más sencilla, la más al alcance de cualquier ciudadano, ni siquiera de empresas o de políticas. La eficiencia. Qué bobada de palabra. En física es una palabra técnica muy difícil de comprender. Pero para explicarme en 2 palabras. La eficiencia es conseguir lo mismo gastando menos. ¿Eso es ahorro? No. Ahorro es no malgastar. Ahorro no dejar el grifo corriendo. Ahorras agua si lo cierras después de usarlo, no te lo dejas ahí, o dejar una luz encendida toda la noche. Apagarla es ahorrar. Pero eficiencia es algo que necesitas, pero que puedes usarlo de manera mucho más conveniente. Es decir, consumiendo menos o consumiendo lo mismo para obtener más. Y eso a escala productiva global, regional o personal. La eficiencia es la madre del cordero de la madre del cordero, que es la energía. Siendo un poco más eficientes solo en calefacción y aislamiento de viviendas, ahorraríamos un 20% de la energía que consumimos en España, que es un país relativamente eficiente con un clima relativamente benigno en promedio. En un estado un país muchísimo más exagerado en cuanto a requerimientos de aislamiento de viviendas, como Estados Unidos, donde el sur es súper caluroso y húmedo, y donde el norte es súper helado, más de la mitad del año, las casas son de madera y no están aisladas. Hay un cálculo hecho por un grupo de científicos norteamericanos que dice que simplemente aislando las casas americanas requerirían un 45% menos de la energía que consumen, que malgastan. Eso es eficiencia. No la perdáis de vista, es una palabra crucial para comprender muchas de las soluciones que tenemos que ir aportando. Sustituir una luz eléctrica artificial por una luz procedente del sol que hoy tenemos, o de la luz, aunque no tengamos sol, de la luz de las nubes, no sería tan complicado si los arquitectos fueran listos. Pero no lo son, van al tran-tran, lo que todos hacen. Y un auditorio como este, que es maravilloso, no lo veo porque tengo unas pocas luces dándome en los ojos que además me agobian. Pero así me ven ustedes, o nos ven. Y no, es que tampoco es eso. Es verdad que es muy difícil, ya lo sé. Pero anécdotas al margen. Hay soluciones, es cuestión de empezar a pensar en ellas.
Sí, hay soluciones y hay más soluciones de las que se nos dicen. Porque nuevamente yo tengo esa sensación de que todo es catastrofismo alrededor nuestro. El último informe del IPCC, me parece que es sobre procedimientos, hablaba de que el 50% de las emisiones de todo el planeta se podían revertir, se podían eliminar con un gasto muy pequeño. El otro 50% era extraordinariamente complicado, porque ya se relacionaban con la industria o con capturar el CO2 que ya está en la atmósfera, que eso ya es mucho más caro. Pero el otro va en la línea de lo que tú decías. Eficiencia energética ahorro energético en las viviendas. Lo que es el ahorro energético, ya está. Aparentemente simplemente. La otra cosa que sugerían era el teletrabajo. Claro, evidentemente, porque todos estamos viendo los atascos que se forman para ir a las ciudades y salir de las ciudades para ir a trabajar a las ciudades. Luego, si teletrabajamos, pues todo eso lo evitamos. Y aparte de perder horas, como tú comentabas, en Estados Unidos y en todas partes, horas para llegar al trabajo, estás evitando tener el coche en marcha y evidentemente soltar más CO2 a la atmósfera. Bueno, a lo mejor después de la pandemia sabemos que trabajar 5 días o 7 días a la semana en nuestra casa es muy aburrido y que de vez en cuando quiero ir a la oficina, pero bueno, si conseguimos en vez de ir a trabajar 5 días, ir a trabajar 2, por ahí podían ir las cosas. Hacer reuniones presenciales de vez en cuando y el resto en casa. Eso es mucho más fácil. Los profesores que se han acostumbrado a dar clases por el ordenador lo aborrecen. Tengo hijos y hermanos profesores de universidad, pero están de acuerdo de que si utilizaran más esa herramienta, no todo, combinándolo con clases presenciales, todo mejoraría y el conjunto sería ahorrador. Hay más problemas, pero no nos da tiempo a hablar de tantos. Bueno, sí, pero dejamos los dos problemas. Y después, por ejemplo, la tecnología nos está ayudando y mucho. Los paneles solares cuestan un 85% menos en la actualidad con las nuevas tecnologías. Un 85%, no un 15%, un 85% los fotovoltaicos menos. Y los otros, de calentamiento. Y la energía eólica está ahora mismo en un 50% más barato. Y las pilas de litio, dado que se utilizan tanto ahora, se utilizan tanto porque eso también ha bajado el precio en un 85%. O sea que la tecnología nos puede ayudar a enfrentar ese tomar la acción ahora para evitar que sea tarde. Todo lo cual tampoco es una solución absoluta, que quede claro. El litio, el cobalto, el coltán famoso, el selenio, hay un montón de elementos raros que solamente hay en algunos sitios del mundo y que se agotarán. Luego tampoco es la solución definitiva, pero es mejor solución que lo que estamos teniendo ahora. No podemos pretender resolverlo todo de golpe, o si no el caos, no. Pero sí que hay que dar pasos, y ya se están dando, y muchos más habría que dar. En el sentido, sobre todo, de eficiencia hay mucho que hacer y de ahorro energético y tal. Habíamos apuntado unos cuantos problemas muy breves que también conviene contar, porque tienen también parcial solución. Parcial, todo, y relativa. Por ejemplo, los residuos. Somos una sociedad del desperdicio. Desperdiciamos de todo. De todo. Comida, vestido, calzado, energía, agua. Hombre, tirar de la cadena del váter, donde hay agua potable, en todos los váteres de todos los países ricos. Tiramos agua potable por el váter y decimos que somos un país que no tenemos agua. En España, a mí eso me da la risa. Palabra, y estoy seriamente indignado cuando hablo de esto. ¿Cómo es posible que tiremos agua potable por el váter para lavar la caca y el pis de todos los días? Lo hacemos, todos, y no sois conscientes, ni yo tampoco, que lo hago. Que no tengo otra forma, aunque yo no tiro de la cadena para una colillita o para un papelito. Espero a que la cosa empiece a ser ya preocupante. Bueno, esa agua potable, por cierto, la puedes beber, ¿eh? Es igual que la del grifo. Que no te quede lo de abajo, antes de que toque. No, estamos esquilmando la vida marina, ¿no? Eso está claro, ¿no? Yo llevo ya varios años en contacto directo con los mejores investigadores oceanográficos del mundo. He descubierto un mundo que no conocía, porque no era el mío, y de repente me he vuelto adicto al mundo de los océanos. Yo navego desde hace muchos años, pero nunca he buceado un poco, pero no gran cosa. Pero lo que hay ahí abajo es increíble, increíble. Aparte de que cubre el 71% del planeta. Agua, no tierra. Y luego, cosas que quería contarnos Javi, el tema de los países ricos, que consumimos en exceso de proteínas, las selvas, cuenta. Bueno, brevemente. Las selvas ya me he adelantado a contarles todo
todo el problema de deforestación. Luego eso ya está contado. Bueno, el problema yo creo es que tenemos un exceso de predominio de la economía sobre la ecología. Repite eso, que es muy bueno, de verdad. Lo repito. Un excesivo predominio de la economía sobre la ecología. O sea, pensamos en nuestros bolsillos, pero no pensamos para nada en el bolsillo del planeta, en lo que estamos esquilmando al planeta. Queda muy mal meter el bolsillo en la mano del compañero para quitarle la cartera, pero es lo que estamos haciendo continuamente al planeta y en cierta forma es lo que estamos haciendo a lo que nos sucederá en este planeta. Hay que cambiar muchas cosas, y está claro que las políticas de los ayuntamientos y las políticas nacionales pueden ayudar y mucho, pero hace falta explicar las cosas bien. No sé si se acordarán hace unos años cuando el grupo progresista llegó a la alcaldía de Madrid, pues una de las cosas que se les ocurrió fue, Madrid de mucha contaminación, como se pueden imaginar, y se les ocurrió decir, bueno, vamos, los días de mucha contaminación, vamos a reducir la velocidad de la M30. En vez de ir a 90 por hora, vamos a ir a 70 por hora. La que se organizó, porque no podías conducir a 90, sino a 70. Bueno, la M30 ya saben lo que es, y la longitud de la M30 ya saben lo que es. O sea, la diferencia entre ir a 90 kilómetros por hora, cuando no hay atasco, que son muy pocas horas, la diferencia entre ir a 90 y ir a 70 significa que tú vas a llegar a la oficina o a tu casa un minuto y medio antes. Hagan las cuentas. Y sin embargo, montamos un número, porque no se explicaron las cosas. Porque yo recuerdo haber hablado con representantes del ayuntamiento, que no sé de quién recibieron la instrucción esa. De Carmena. Pues y a ella sería por inspiración divina, porque no les contó nada. Y yo se lo cuento, es muy sencillo, todos tienen coche. Y todos tienen un marcador de economía del coche, del consumo instantáneo del coche. Pónganse a 90. O pónganse a 70, vean el consumo, en una autopista, no se estrellen. Luego aceleren a 90, verán cómo aumenta el consumo, aumenta las emisiones de CO2. Y si de ahí pasamos de 90 a 120, verán cómo sigue aumentando y aumentando. Y ya no les digo más, si llegan hasta 141, que es el límite de los radares. Háganlo un día. Bueno, lo de los radares no vaya a ser que luego me pasen a mí la multa. Los radares no, la multa, la multa asociada a los radares no. Pero háganlo y verán que efectivamente si conducen un poquitín más despacio, si pasan en la M30 de pasar de 90 a 70, van a emitir un 15% menos, van a llegar al trabajo, a su casa, un minuto y medio más tarde, que yo creo que no lo podemos permitir. Incluso por autopista. Yo reconozco que conduzco lento por autopista. Mi mujer hasta se desespera. Después de tantos años ya no tanto. Yo por autopista no paso de 110. Pero es que voy feliz conduciendo despacito. Voy distraído, hablando con ella, viendo paisaje, pensando en mis cosas. Y por otra parte, estoy reduciendo el consumo que yo podía tener en un 30%. Si todos eso lo hiciésemos todos los españoles, se habían alcanzado los objetivos de Madrid prácticamente, porque el transporte es el 40% del consumo, el consumo energético. Y por lo tanto, o más, y de las emisiones a la atmósfera, si echan las cuentas, verían que simplemente con reducir la velocidad, y eran muy tranquilos, salmen por carretera, de verdad, bueno, si la mujer les deja, claro. O si el carácter te deja. Y si el carácter te deja, también es verdad. Permíteme una última reflexión y luego pasamos a nuestras conclusiones y esperamos vuestras preguntas, que a lo mejor abren nuevos. No hemos podido hablar de tantas cosas que habíamos apuntado, pero creemos que con esto ya hay unas pinceladas de reflexión, lo que a mí me gusta llamar vectores de reflexión, que van luego conduciendo a muchas otras cuestiones. A mí la última reflexión, antes de llegar a nuestra conclusión breve, es que los ricos de este planeta somos apenas la cuarta parte de la humanidad, pero hemos sacralizado ese bienestar material por encima de cualquier otro aspecto que tenga que ver con cuestiones mínimamente morales o éticas. Si uno habla de moral o de ética, enseguida es tildado, por los que no lo son, de religioso. Y si uno lo dice desde el agnosticismo, es tildado de hereje por los que creen. Pero yo no renuncio
a apoderarme de una palabra que es muy humana y muy defendible, la ética. La ética que requiere que mi bienestar y el de mi familia, el de mi entorno, sea el mejor posible, pero también el de los que están más lejos y también el de mis semejantes. Incluso el de los que ya no son semejantes míos, los animales, e incluso las plantas, el paisaje, lo que me rodea, porque de alguna manera yo pertenezco a eso, no me pertenece a mí. El cambio de mentalidad es muy importante. La ética es algo irrenunciable. Me niego a que se apodere de ella el Papa o el ayatolá no sé cuántos. La ética es tan mía como de ellos. La de un científico es especialmente saber más y ponerlo al servicio de la comunidad. Así de claro. Entonces, lo de estas frases de Javi, tener o ser, que predicaba Fromm, es que al final nos lleva a que perdamos el ser por el tener. Y eso es inadmisible desde el punto de vista ético. Y todas las reflexiones ambientales o tienen una componente última ética o son vacías. Al final son ecológico-económicas, que al final la etimología es la misma. Ecos, oikos, en griego, la casa. Logos, las leyes de la casa. Ecología y nomos, las normas de la casa. Economía, son lo mismo. Solo que en una nos referimos ahora ya a unas relaciones concretas de la casa común, que es la biosfera, y en la otra nos referimos a esa otra casa común que llamamos el poderoso caballero Don Dinero, según decía Quevedo. Una última reflexión antes de la última conclusión. Esa es la última reflexión mía antes de la tuya. ¿Te la ha pillado? Me la ha pisado, sí. Lo de Eric Fromm era mío. Es que el tío cita a Fromm. Y somos amigos. Bueno, puedes citar a C.P. Snow y hablar de las dos culturas. No, yo creo que ya... la reflexión mía es que tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer muchas cosas. Hay mucho de compromiso personal en esto. Ético. Ético, ese compromiso personal ético Es tuya la idea. es lo que tenemos que tomar la decisión de tener o ser. Yo he sido funcionario, o sea, evidentemente he tomado la decisión de ser, no la de tener, claro. No, en serio, que tenemos que tomar nuestra propia decisión de qué queremos hacer con nuestra vida, porque es como vamos a ser felices. Sin lugar a dudas, como vamos a estar satisfechos, que lo de la felicidad no creáis que me gusta mucho, ese término tan manido de felicidad. Lo importante es estar satisfecho uno consigo mismo, y uno está satisfecho consigo mismo cuando se define a sí mismo cuál va a ser mi comportamiento de vida. Y en ese comportamiento de vida, y estoy totalmente de acuerdo contigo, no podemos dejar ni al resto de los seres humanos, que también pueblan este planeta, ni evidentemente a los animales, que estamos en un continuo. Estamos en un cierto continuo. Somos animales. Y todos los que tengáis un perro o un gato sabéis que hay un continuo, porque le miréis a los ojos y sentís, uy, esto es un animal, sí, será un animal, pero hay algo suyo que me atrae, que me llena, que me llega. Pues sí, prácticamente nada más que eso. Quizá decirles yo, mi lección de la Antártida es una lección muy curiosa, que evidentemente quiero la Antártida para tenerla, o en la alta montaña también se encuentra con facilidad, que es que todos nosotros formamos parte de la especie humana. Y por tanto estamos, no sé si el término hermanado suena muy mal, pero estamos muy unidos. Y eso en la Antártida lo notas. Porque esa persona te va a ayudar y tú estás dispuesto a dar tu vida por él. Si está pasando en peligro, directamente sales y le ayudas. Y en las estas acumulaciones de las urbes lo hemos perdido. Vemos a alguien que se queda por la calle y como mucho, el más solidario llama al 112. Como mucho se queda esperando a que venga un guardia. Y mire que ese señor se ha caído y está sangrando. Como mucho. Y eso no ocurre cuando estás en espacios abiertos. Cuando otro ser humano, otro miembro de tu especie, se ha caído y le pasa algo, directamente vas a ayudarle. Entonces, bueno, cuando estás en esos lugares cambias un poco la mentalidad y te das cuenta que con algunos nos separan las barreras del idioma, de la cultura, de la religión, de las costumbres, nos separan mucho, pero son miembros de la misma especie. Pero bueno, eso es una decisión personal
vengan a la Antártida o vayan a la Antártida o vayan a la montaña, que también se nota, en los desiertos, en todos esos lugares se notan con facilidad. Los grandes pensadores dicen que en esos lugares, eso es de donde se sacan las grandes ideas. Pero bueno, perdonen esta historia, yo me siento optimista, creo que podemos cambiar esta situación. Me siento optimista, creo que podemos revertir la situación. No tenemos que revertirla mañana, eso es lo bueno. La hemos destruido o alterado durante 100 o 200 años, que no se nos pida cambiarla mañana. Tenemos 30 años, o 40 años, o 50. Yo creo que hay tiempo para cambiarla. Pero, por favor, no me piensen que la humanidad está perdida. Nunca se les ocurra. Todavía tenemos tiempo para cambiar esta situación. Mi último minuto es muy sencillo. Creo en la ciencia, en el conocimiento, en la investigación, en saber más, porque no lo sabemos todo ni lo sabremos nunca. Creo que eso hay que compartirlo, porque cuando no se comprenden las cosas se temen y se adoptan conductas irracionales. Por tanto, creo en la ciencia y creo en la comunicación de la ciencia, que es algo que intentamos hacer aquí esta tarde de manera hasta donde somos capaces de hacerlo. Y por tanto, cualquier aspecto que tenga que ver con las soluciones posibles a los problemas que nos agobian, en este caso los relacionados con la llamada sostenibilidad, partirán siempre de un conocimiento que tiene que ser cada vez mejor y de un compartir esos conocimientos entre todos nosotros, no solo en Cornellá, en todas partes, para poder adoptar soluciones escalables en lo que es nuestro nivel individual y personal, nuestro nivel un poco más colectivo, cuando nos agrupamos en asociaciones o en lo que sea, el político básico esencial próximo al ciudadano, que es el local, luego el autonómico, en Alemania sería los Länder, en Estados Unidos los estados, en Canadá las provincias, me da igual, y luego el internacional, por grandes regiones, Europa, América, Asia, lo que sea, y en última instancia la humanidad entera. Esta escalabilidad del conocimiento compartido entre todos ayudará a que eso que decía Javier sea posible, que las soluciones que no son tan inmediatas como una bomba atómica que nos va a caer mañana, pero que serán muy graves si no hacemos nada, son posibles siempre que seamos capaces de mejorar nuestra forma de aprender y de compartir ese aprendizaje. Yo creo que con esas ideas nos quedaríamos y ahora pues creo que nuestra querida compañera nos va a moderar el debate. Pues yo creo que la primera pregunta ya la ha lanzado nuestro presentador, ¿no? Que cómo se siente uno al tener una isla en la Antártida, cacho Island, y me permiten la broma fácil, un cacho de isla. Un cacho de isla. ¿Cómo se siente uno al tener una isla propia que usted no ha pisado todavía? Sí, claro, es muy triste porque mi isla es muy pequeñita, ¿eh? Tiene 350 metros de largo por 150 de ancho, pero es mi isla. ¿Y te puedes hacer una casita allí, en plena Antártida? Bueno, pues se siente uno sorprendido y muy orgulloso, claro. Yo estaba acostumbrado, como persona que ha ido mucho a la Antártida, como persona que ha visto la topografía de la Antártida, los nombres que hay en la Antártida, Mar de Amundsen, Glaciar Shackleton, pues claro, recuerda a esos grandes hombres, esos grandes exploradores polares, y de repente que haya un cacho, isla, pues, pues sin lugar a dudas es algo que nunca hubiese pensado. Son estos regalos que te hace la vida que no acabas de comprender. Y dices, bueno, pues muy bien, ya está, será porque soy muy guapo. Bueno, pues como ya saben, tienen la oportunidad ahora todos ustedes de hacer cualquier pregunta que quieran hacer a nuestros presentadores, a nuestros ponentes. La verdad es que yo me esperaba una conferencia un poco más negativa y todo lo contrario, yo me voy con muy buen gusto de esta conferencia. ¿Quién se anima? ¿Quién es la primera persona que quiere hacer la pregunta? En la mesa de prensa, Juan Carlos Valero. Valero, por favor, ¿se puede levantar que no le vemos? Ahora. Hola. Muchas gracias por este ameno diálogo entre amigos, se ha notado bastante que tienen muy buena relación. Yo quería preguntarles una cuestión. Sí, como han indicado, hace muy pocos años que el hombre, la ciencia, considera que el hombre forma parte de la naturaleza. Antes nos creíamos superiores, ¿no? Y que la naturaleza estaba ahí para expoliarla, ¿no? Bien, la metrópoli de Barcelona, incluida Cornellá, es Ciudad de los Bosques Europea 2022. Parece un oxímoron, ¿no? Metrópoli, ciudad, bosque.
Bueno, me gustaría que hablaran un poco cómo naturalizar las ciudades. Naturalizar es uno de los objetivos que, por ejemplo, Cornellá tiene, es una de las políticas que llevan a cabo. ¿Ustedes cómo naturalizarían las ciudades? ¿Qué medidas, qué reto supone y cómo conseguirlo? Gracias. Ambos, pero ¿quién empieza, tú o yo? Pues empieza tú. Así lo pienso. Primero, la ciudad es una aberración. Es lo más antiecológico que existe. Lo segundo es la agricultura. Sí, ya sé que todos tenemos que comer lechugas y otras cosas, pero la agricultura consigue en un terreno donde había mucha diversidad de plantas, mucha biodiversidad, que haya una monodiversidad de la única planta que nos interesa, que es la que cultivamos. ¿Vale? Es un mal menor. La ciudad, lo mismo. De repente te cargas el campo con una enorme biodiversidad de toda clase de cosas para poner edificios de hormigón y suelo de asfalto, que no puede haber nada más artificial y artificioso. Pero es un mal menor, porque nos agrupamos y en lugar de vivir en casuchas como vivíamos hace miles de años o hace bastantes siglos, pues ahora vivimos en rascacielos y en casas de pisos y con calefacción, aire acondicionado y lo que haga falta. Naturalizar una ciudad es un término probablemente antitético. Es muy difícil. Sí, podemos plantar árboles, sí, algo harán. Por lo menos será más agradable el paisaje. Y hay ciudades, por suerte en España muchas, y Barcelona es un gran ejemplo, de ciudades con árboles. Bosques ya, bueno, en fin, es discutible. Pero es muy difícil, porque una ciudad, para naturalizarla en el sentido más propio del término, es sencillamente cargarte los edificios de hormigón y cristal y el suelo de cemento y de asfalto. Eso no es posible, ya lo sé, no seamos tontos. Entonces, ¿qué se puede hacer? De momento, reducir mucho la circulación de los automóviles más contaminantes. Si el coche eléctrico tiene un sentido, es en ciudad. No tanto en carretera, por lo menos por ahora. Pero en ciudad, todos los coches eléctricos pequeñitos, ¿vale?, que son un poco más baratos, aunque siguen siendo caros. Y en todo caso, transporte público eficiente, no movido por energía no renovable, ya los hay. Y ojo, el gas contamina también, que es metano, CH4. Cuidado, que cada molécula de metano produce CO2 y vapor de agua, los dos gases de efecto invernadero. O sea que el gas es mejor porque contamina menos las otras cosas, pero sigue siendo un gran emisor de gases de efecto invernadero. Autobuses eléctricos o lo que sea, y muchos, mejor transporte colectivo. Es la mejor manera, en mi opinión, de naturalizar una ciudad, es decir, de hacerla menos artificiosa. ¿Es fácil? Bueno, aquí hay bastantes concejales y quizá alcaldes y tal, saben que no es fácil, porque cuesta mucho dinero y habría que poner el billete muy caro. Pero a cambio de ahorrarme yo el coche, el aparcamiento, los sudores de no encontrar sitio y luego la contaminación que emite mi coche y luego que acabas odiando al coche, pero eres esclavo del coche, hombre, pues todo lo que consigamos sobre eso. Sí, yo evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo, si no tengo que pensar más. Mira, pues no habíamos hablado de esto antes, que conste. Tampoco es que no sé por dónde pensar más, porque yo creo que es la única solución. Las ciudades están como están, la única forma que se puede mejorar un poquitito es esa, es decir, reduciendo el transporte privado, el impacto del tráfico privado, va pasando el transporte público que ocupará menos carriles y esos carriles poderlos dedicar a hacer vías de bicicleta o para que la gente camine o plantar árboles, esa es la única solución. Luego, evidentemente, la segunda parte está con una planificación mejor de las nuevas zonas que vas a edificar. Claro. Y después, desde un punto de vista personal, yo creo que les aconsejo que salgan a la naturaleza. Los de Madrid decimos al campo, que salgan a la naturaleza, porque es la forma, cuando sales a la naturaleza y sientes la naturaleza, es cuando a lo mejor te sientes un poco peor, más constreñido en la ciudad, y entonces puedes tú mismo tomar decisiones de ese estilo, o puedes asumir esas decisiones, pasar de 90, 70 por la M30, no entrar en la zona del centro, no se puede entrar con coches antiguos. Bueno, a lo mejor es cuando lo tienes, cuando puedes asumir mejor esas decisiones que se tomen. Yo no se me ocurre nada más. Siguiente pregunta. Sí, yo tenía una afirmación un poco rabiosa y dos preguntas. La afirmación es que
Yo llevo mucho tiempo en el tema de medio ambiente, el ayuntamiento y antes, y iba siempre con la pegatina esta de energía nuclear no gracias, ¿no? Esta es una de las preguntas, ¿no? ¿Consideráis la energía nuclear verde, que ahora está encima de la mesa? Después, ¿consideráis que tendríamos que tomar medidas para reducir la población? Y la afirmación rabiosa es que me da mucha rabia que el cambio climático tenga esa predominancia en los temas ambientales. Yo, de todas, pondría la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad encima de todo, porque al final es una conclusión de todos los problemas ambientales que hay, que nos van reduciendo esos seres únicos que alguna vez ha habido y que vamos perdiendo de forma muy acelerada en poco tiempo. Perdóname, la primera pregunta era sobre energía nuclear. ¿La segunda? Es que no tomo nota. Tendríamos que tomar medidas para reducir la población. Población. Vale. Javi, ¿empiezas o empiezo? Bueno, De esto tampoco hemos hablado. tampoco hemos hablado. Podemos no estar de acuerdo. Bien. Podemos no estar de acuerdo. Bueno, energía nuclear Verde. verde o no verde. Yo no sé si es verde o no verde, sé que estamos jugando demasiado con ella y que hay muchos intereses económicos detrás de ella, en una dirección o en otra. Hay países que apoyan claramente la energía nuclear, producen energía y electricidad, usted lo sabe, y luego nos la venden a nosotros, que hemos decidido no tomar esa opción. Estamos en un juego muy extraño con el tema de la energía nuclear. Efectivamente, la energía nuclear, el gran problema es el de los residuos, bueno, y el de los accidentes. Bueno, por ahora accidentes no ha habido, me parece recordar, más que 3, el de Chernóbil, el accidente que hubo en Norteamérica y después el de la central japonesa. Y todos más o menos se han controlado de una forma más o menos bien. Tenemos el problema de los residuos, ¿qué hacemos con los residuos? La mayor parte de los residuos no tienen tan larga vida como se dice. Solamente hay una parte muy pequeña que tienen larga vida y a lo mejor con ellos hay que tomar algunas medidas, aparte de enterrarlos como se hacen, en sitios muy estables, etcétera, etcétera. A lo mejor había que pensar en largarlos al espacio, largárselos al sol. Eso es ciencia ficción. Bueno, es ciencia ficción, pero bueno, todo es cuestión de pensarlo. También puede ser. Como se nos va el tiempo, permíteme responder a esto de la energía nuclear. No es verde, porque aunque no emite CO2 en su funcionamiento, lo ha emitido en la construcción y demás, igual que la solar, igual que la eólica y tal, en cambio tiene el problema de los residuos, que efectivamente tiene solución. El problema es que están solucionados por ahora, pero algunos, muy pocos, tienen vidas medias muy largas. Es verdad que puede uno preocuparse mucho de lo que pasará dentro de 1 millón de años. A mí personalmente me deja frío. Con tal de que me solucionen unas cuantas generaciones a partir de la mía, además yo, es que a mis tataranietos no los voy a conocer ni ellos van a conocer a mí, como yo no sé quién era mi tatarabuelo. No nos engañemos. Entonces, ¿de qué nos preocupamos todos? De los hijos, los que tenemos nietos de los nietos, y a lo mejor, haciendo un ejercicio voluntario, de los hijos de mis nietos, si es que los llego a conocer. Y para más, yo creo que no. La energía nuclear no es la solución. Pero desde luego, si nos preocupa mucho el tema de las emisiones de efecto invernadero, indudablemente para obtener una parte de la energía no desdeñable, sí es posible solución. La población, la respuesta es sencilla, reducirla como sea, como sea. Eso curiosamente lo dijo Cousteau en la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en el 92. Ahí estaba yo con Josep Borrell, a quien le expliqué, por cierto, y lo digo en público, que era un sumidero de carbono, no lo sabía. Cuando se lo explicó a la prensa media hora más tarde, parecía que era el que más sabía de sumideros de CO2 en el mundo. Le admiro profundamente y ahora es el embajador europeo en el mundo entero. Cuidado que Borrell es un monstruo, pero en estos temas, como buen ingeniero, era listo, político. Y lo último, vamos a ver, el cambio climático, sí, se ha convertido en una especie de símbolo y como tal lo tomo yo. Y yo, que sé mucho de clima, porque ha sido un poco buena parte de mi vida profesional, no creo que sea todo el problema del cambio climático, pero sí que como símbolo sirve para circunscribirle un montón de otros problemas que a lo mejor no son de cambio climático, sin ir más lejos los residuos. Porque hay unos residuos, el CO2 y el vapor de agua, que ni siquiera son residuos tóxicos y muy, muy buenos para la vida,
que sin embargo pueden ser negativos en cuanto al efecto invernadero. Pero hay otros residuos que son muy tóxicos, que nos matan, los de los tubos de escape de los coches. Y esos sí que son residuos tóxicos y peligrosos. Entonces sí, a lo mejor había que empezar por hablar de temas de biodiversidad y otras cuestiones, ¿no? Pero desde luego lo esencial es que si en el mix energético queremos reducir ese 81% del año 2021 en el mundo entero de consumo de energía primaria bruta de combustibles fósiles, el año pasado 81% en el mundo. Y eso que somos muy buenos, y el protocolo de París, viva, viva, nadie lo cumple. Y lo que lo cumplen no sirve de gran cosa. 81% de energía primaria bruta, si queremos bajar eso ya, acabaremos poniendo nucleares. Me temo, porque es lo único que tarda mucho en construirse, cuidado, y es caro. Pero es lo único que te puede, de golpe, proporcionar muchísimos megavatios. Tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta aquí y un caballero también al fondo también ha preguntado. Comenzamos por el chico. Hola, buenas. Muchísimas gracias por la presentación, ha sido súper interesante. Yo iba a redundar un poquito en lo que habían propuesto aquí. ¿Qué os parecía el hecho de que hubiera, digamos, a nivel mundial un decrecimiento a nivel de población? Os iba a preguntar sobre, ¿os parecen, qué opinión os merece lo que son las propuestas decrecentistas? Es decir, no simplemente en cuanto al modelo poblacional, sino a la demografía. Y habéis estado hablando en cuanto a la eficiencia energética, que es la madre del cordero de la madre del cordero. El límite está en la energía, la eficiencia, el límite está en el 100%, con lo cual ahí nos encontramos un tope. ¿Y cómo se gestionaría eso a nivel poblacional y a nivel mundial? ¿Cómo lo veis? Gracias. Del tema poblacional yo no soy experto y no sé si Javier lo es, creo que no, pero el tema poblacional se resuelve sencillamente teniendo menos hijos. Los ricos ya los tenemos, no crecemos. Salvo por la inmigración, los ricos incluso decrecemos, no tenemos hijos suficientes para reemplazar a los padres y a los solteros y solteras. Por motivaciones religiosas, que ese es otro problema. Motivaciones religiosas, no, pero hay también, por ejemplo, la motivación religiosa hace que los países árabes ricos crezcan en población desmesuradamente, porque ellos tienen que tener muchos, crecer y multiplicados, y multiplicados, y multiplicados. Los países pobres son los que crecen en población. África tiene 900 millones de habitantes, dentro de nada tendrán 1.500. Es increíble. Europa no, América tampoco, América del Norte. Entonces, claro, ahí está el problema, que la desigualdad, una vez más, también juega su papel en este aspecto, ¿no? Y respecto a la energía, claro, pero hay todavía algo más importante. Insisto en la eficiencia. El negavatio, como dicen algunos inteligentes personajes trabajando para la industria eléctrica, el negavatio es el kilovatio que no se consume. Y debemos de empezar a consumir negavatios, a sumarlos, es decir, a restar kilovatios. Mediante simples medidas de eficiencia. Antes hemos hablado del aislamiento de las ciudades, hay muchas más medidas, muchísimas más. Y están al alcance de las corporaciones locales, que son las que están cerca del ciudadano, no la gran política nacional o internacional o autonómica y tal. No, las corporaciones locales. Hay mucha responsabilidad muy clara, y tú lo tenías claro, querido concejal. El tema de ir a por la eficiencia energética en todos los usos urbanos es crucial. Es una forma de crear negavatios muy interesante. Sí, y luego también hay un efecto multiplicador. Quiero decir que si tú pones, por ejemplo, paneles solares en tu casa, ya no solamente la energía que tú produces, sino que estás evitando el transporte de la energía que te hubiese llegado si tú no tuvieses los paneles solares. Y en ese transporte con un 30% de pérdida. Entre un 30 y un 50% de pérdida. Luego quiero decir que estás aumentando esa eficiencia. Claramente. Bueno, son soluciones, quizá parches, pero bueno, podemos seguir avanzando. La siguiente pregunta. Hola, buenas. Si se puede poner de pie, es que al fondo no se ve apenas Vale, nada. no te veo un poco los focos. Buenas tardes. Me ha parecido muy amena vuestra intervención, pero te quería hacer dos preguntas. Cada uno me respondéis, no sé cuál de los dos. La primera, ¿por qué creéis que hay tanto negacionismo en muchos países, gobiernos como Trump, tal, contra el cambio climático? ¿Por qué hay tantos científicos que lo niegan? Y luego la segunda sería, ¿por qué se ha convertido el cambio climático en una bandera ideológica de izquierda o de derecha tan partidista, ¿no? Que parece ser que el que no es ecologista es de derecha, el que es ecologista es de izquierda, en fin, esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. ¿Quieres hablar del tema?
Yo sí. Pues quieres hablar. No, pero habla tú. No. Bueno, yo no creo que primero que haya muchos científicos que nieguen el cambio climático. Ninguno. Lo que pueden Otra estar cosa de es que acuerdo- nieguen algunas de las conclusiones que algunos sacan, pero negarlo, imposible. Negar eso que he dado yo como dato aceptablemente cierto, es que no hay otros. Hay datos que no podemos negar, quiero decir, que está aumentando la temperatura del Ártico, que está desapareciendo la superficie helada del Ártico en una proporción pues de 2 millones de kilómetros cuadrados en los últimos 40 años. 2 millones de kilómetros cuadrados son 4 veces España. 4, sí, efectivamente. O sea, eso es un dato real, que se ha perdido en 20 años la tercera parte del volumen del Ártico, porque no solamente ha disminuido la extensión del hielo, sino que además ha disminuido el espesor. Esos son datos que están ahí, eso no lo puedes negar. Lo que puede haber científicos que digan, bueno, puede ser porque las corrientes oceánicas de flujo profundo pasó antes, o bueno, hay un efecto del Sol que tiene una cadencia de 100 años. Estos datos están tomados con medidas de satélite, que no tenemos satélites. Claro, el Sputnik se puso en órbita en el 57 y los satélites de observación pues probablemente son de la década de los 80. Luego, claro, no tenemos datos anteriores, no sabemos lo que había. Yo estudiando temas por historia de la exploración polar también me encuentro con años donde no había prácticamente hielo en el Ártico, en 1800, 1800 y poco, vamos, 1790 y tantos, que prácticamente no había hielo en el Ártico, porque lo dice un ballenero que va allí, llegó hasta no sé dónde y no había hielo. Luego, bueno, pues y eso no está, eso no lo registran, diríamos los científicos no lo tienen computarizado. Bueno, pues puede haber esas pequeñas discrepancias y controversias, pero yo creo que no lo niega. Y si Trump lo negaba, pues probablemente sea por razones puramente económicas, Claro. Económicas, intereses económicos. Ya está, por Trump y sus lobbies 80 detrás, millones de seguidores. lobbies detrás y ya está. Y luego también por la propia incultura de la gente, porque mucha gente asume una consigna y no piensa más. Y ya está. ¿Por qué es importante comunicar la ciencia a nivel global? Vamos a ver, lo que ha dicho Javier va a misa. Hay datos que conocemos. Es verdad que la interpretación de esos datos, porque tenemos poca antigüedad, se presta a hacerse preguntas. Por ejemplo, hay una novela de Julio Verne, ya que has citado eso de los hielos, se llama El capitán Ateras, que habla de un capitán enloquecido, pues, buscando el Polo Norte y tal, y está empeñado en encontrar el camino libre de hielos por el noroeste, el famoso paso del noroeste libre de hielos. Y está escrito a finales del siglo XIX. Bueno, es que ese camino libre de hielos es el que ahora dicen que empieza a abrirse al descongelarse el hielo flotante del Ártico, que es un mar, no es un continente como el Antártico. Y por tanto en los mares el hielo flota y no tiene en absoluto ni el espesor ni la cantidad, sí la importancia de los hielos antárticos que están en un continente. Además es un continente muy elevado y encima volcánico. Entonces, claro, al final te das cuenta de que hay muchas, eso es la ciencia, controversia sobre montones de cosas, cuando mucha gente da por sabido que esto ya es catastrófico ahora ya y tal. Eso es un poco lo que queríamos combatir, pero no porque lo neguemos, de ningún modo, nadie lo niega, nadie que sepa un poco del tema. Sí, en cambio, algunas conclusiones precipitadas o catastróficas que generalmente los científicos nunca hacen. O lo hacen los políticos o luego los medios de comunicación, porque, hombre, lo que vende es el sensacionalismo, no las noticias aceptablemente tranquilizadoras, que tampoco es para estar muy tranquilos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, los jóvenes, o sois optimistas o no sois jóvenes. Hasta nosotros que somos viejos somos optimistas. Siempre pillamos los periodistas. No, pero yo también soy periodista, hija. Yo he sido presidente durante muchos años de una asociación de periodistas especializados, que todavía es peor, porque no tenemos ni nada de científicos ni nada de periodistas. Lo peor del mundo. Pues tenemos que dejarlo aquí. Ha sido muy interesante, la verdad, muy amena. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias a vosotros. Y les recordamos que la próxima cita es el 10 de junio, en este caso con un revival, porque vuelven Marc Marginedas y Javier Solana en un nuevo escenario. Recuperamos el Museu de las Aigües después de 2 años cerrado por pandemia. Abre para nosotros prácticamente, así es totalmente cierto. Que acaben de pasar muy buenas tardes y volvemos el mes que viene. Muchísimas gracias.